Buenas noches, mi nombre es Natalia Torres Pérez. Mi grupo está compuesto por Angélica Quintero, María José Lozada, Angelina Gámez y Andrés Carrillo. Nuestro tema a tratar es en el traslado, la cesión de crédito y en la extinción por el pago o cumplimiento. Transmisión de las obligaciones. Se habla de transmisión de las obligaciones cuando uno de los sujetos de la obligación transfiere su posición en el vínculo obligatorio a otro sujeto. Aquellas son susceptibles de ser transmitidas tanto por el aspecto activo, si es el acreedor quien transmite crédito, o por el aspecto pasivo, si el deudor traspasa su deuda. En ambos casos, la obligación permanece intacta, siendo la misma tanto antes como después de la transmisión. Las obligaciones se pueden transmitir, bien sea por actos realizados entre vivos, contratos, acuerdos o legislación, o por muertes, por ejemplo los legados o herencias, sin que se modifique el derecho en sí. Y pues todos los derechos tienen la facultad de ser cedidos, exceptuando los derechos que se encuentran fuera del patrimonio y aquellos prohibidos por la ley. En cuanto a la cesión de créditos, encontramos las formalidades que pues allí podemos ver que la cesión de créditos es el traspaso que hace el acreedor a otro sujeto mediante un contrato del derecho de crédito que posee, ocupando este último su posición en el vínculo obligatorio. Y pues quien traspasa su derecho se denomina cedente y quien adquiere el derecho, cesionario. Y pues la Corte Suprema de Justicia en su sala civil manifestó que se constituye esta figura la cesión de créditos, una convención que sustituye un nuevo acreedor al antiguo sin extinguir la relación obligatoria primitiva, y en que solo un elemento subjetivo es variado, pero dejando intacta la primera obligación con todas sus condiciones, modalidades y garantías. Esto lo encontramos en el artículo 1964 Código Civil. Y pues allí también encontramos que la convención, ya que no es esencial el consentimiento ni la intervención del deudor, porque para sus relaciones con el nuevo acreedor basta la notificación de la cesión. Esto lo encontramos en el artículo 2960. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo está? Buenas tardes, don Luis. Bien, gracias a Dios, don Luis. Cuénteme, me dijeron que me había mandado a llamar para un trabajito que me tiene. Sí, Carlos, justo para eso lo mandé a llamar. Es que necesito hacerle unos arreglitos a mi oficina, que se encuentra en muy mal estado. Claro, don Luis, usted sabe que yo soy experto en eso. Sí, Carlos, hasta el momento usted no me ha quedado mal. El contrato será por 30 días. En 30 días usted deberá entregarme la oficina pintada, en perfecto estado, y con sus respectivas puertas. Es que las que tiene ya están muy viejas, quisiera cambiarlas. Y el piso ya está muy deteriorado, las baldosas están rotas. Entonces, usted me dirá si en 30 días me puede entregar la oficina ya lista. Claro, don Luis, no hay problema. 30 días es suficiente para entregarle su oficina en perfecto estado. Perfecto, Carlos. Tienes el dinero para que compres lo necesario y cualquier cosa me comunicas. Que esté bien. Bueno, señor Luis, hasta luego, que esté bien. Todo me está quedando perfecto, pero me siento un poco indispuesto. Tendré que ir al médico. Señor Luis, buenas tardes. Lo que sucede es que me encuentro en el hospital. Estoy hospitalizado debido a que me encuentro delicado de salud y por tal motivo no podré continuar con la obra. Y por ello me veo imposibilitado en cumplir con esa obligación en el plazo establecido. Por tal motivo, le pedí a mi hermano, Ernesto, que cumpla con dicha obligación. Buenas tardes, Carlos. Entiendo. Y debido a tu enfermedad sé que no puedes continuar con la obra. Nunca me has quedado mal. Por tal motivo, acepto la sustitución de este contrato para que le des cumplimiento a lo pactado. Espero y te recuperes pronto. Sí, señor Luis. Estos 15 días que faltan para la terminación del contrato, mi hermano Ernesto me sustituirá para dar terminación a la obra, para entregarle su oficina en perfecto estado y cumplir con la obligación la cual fue pactada. Muchas gracias por la comprensión. Que tenga buen día. Bueno, vamos a hablar sobre la cesión de crédito. Mediante la cesión de crédito ocurre la transferencia de un derecho de crédito de un patrimonio a otro, en virtud de un acto intervos.
La cesión de crédito surge como consecuencia de un acuerdo por el cual el derecho crediticio pasa al patrimonio del acreedor inicial, que es el cedente, al nuevo acreedor, que sería el cesionario, sin que la obligación originaria se vea alterada. El extremo pasivo de la relación obligacional permanece inalterado, o sea, el deudor, que es el cedido. Las partes en la cesión son cedente y cesionario. Entonces, la cesión de créditos, la obligación se transmite intacta con todas las obligaciones y garantías. La cesión de créditos es una especie de cesión de derechos. Pueden ser conceptualizadas como el contrato consensual celebrado entre el cedente y el cesionario, por el medio del cual el primero transmite al segundo el crédito que le compete contra su deudor. La transmisión del derecho opera entre las partes por el solo consentimiento, pero solo es oponible a los terceros. La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste. La notificación debe hacerse con exhibición del título que llevará anotado el traspaso al derecho con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente. Eso tiene unos requisitos y unos efectos. Entonces podemos decir que el primero, la cesión puede hacerse a título gratuito u oneroso. Segundo, para que opere la cesión del crédito al acreedor inicial, debe hacer tradición del título que le legitima como acreedor, o sea, el cedente, al cesionario para que este último quede legitimado. Esto se encuentra en el artículo 761 del Código Civil. Tercero, en virtud del título que entrega el cedente al cesionario, a este último recibe el crédito con todos los privilegios, accesorios, vicios y acciones. Lo anterior por cuanto es un derecho derivado no originario. Cuarto, frente al deudor cedido hará falta únicamente la notificación de la cesión. Por ello, cuanto el deudor es un tercero en el negocio jurídico de la cesión y por tanto le es indiferente a quien le deba satisfacer con la deuda. Encontramos en el artículo 1964 del Código Civil. Otro punto es el estatuto comercial no consagra la cesión crediticia, más por revisión del ámbito civil se hace aplicable en materia comercial. Entonces, los artículos 887 y 896 del Código de Comercio regulan el fenómeno consistente en traspasar a un tercero los derechos y las obligaciones generadas en un contrato vigente, sin extinguir el vínculo contractual para crear otro nuevo, es decir, sin producir novación. Existe así la posibilidad para cada una de las partes del contrato, de ejecución periódica o sucesiva, de hacerse sustituir por otra persona, en la totalidad o en parte de las relaciones derivadas de aquel, sin necesidad del consentimiento expreso del contratante cedido, salvo porque por la ley o por estipulación convencional se haya prohibido o limitado la sustitución. Se diferencia de la cesión de créditos en la medida que esta es simplemente la transferencia de un crédito, normalmente ya cumplida las demás prestaciones, es decir, no circula el contrato con tal sino apenas de una de sus prestaciones. Ahora vamos a hablar sobre la extinción de las obligaciones. Teniendo como referencia el artículo 1625 del Código Civil, toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte. Tenemos, primero, por el pago o por la solución. Entonces, es simplemente hacer efectivo el pago de los que se debe o llevar a cabo la obligación de dar. Remisión o condonación consiste en el perdón que hace el acreedor de la deuda, que solo puede hacerse efectiva si tiene pleno derecho sobre la cosa o el bien. Tenemos la segunda, que es por la novación. Entonces, podemos decir la novación es un término jurídico utilizado para indicar la sustitución, modificación o extinción de una obligación concedida con anterioridad. En la novación extintiva, la obligación novada queda sustituida por otra. Tercero, por la transacción. La transacción es un modo de extinguir obligaciones y consiste en un contrato mediante el cual las partes resuelven directamente y por mutuo acuerdo una situación jurídica dudosa. Cuarto, por la remisión. Es un acto jurídico dispositivo y gratuito que consiste en el perdón de la obligación por parte del acreedor a su deudor, si
Si la remisión es total, se extinguen todas las garantías y accesorios como los intereses y la hipoteca. Si es parcial, solo se extingue la deuda hasta la concurrencia de la condonación, pero no se extinguen los accesorios. Quinto, por la compensación. Es un modo de extinción de las obligaciones que opera cuando dos personas, deudoras y acreedoras recíprocamente, tiene como finalidad evitar los desplazamientos patrimoniales innecesarios, precaver eventualmente litigios, el doble pago y el sometimiento injustificado de una de las partes a la posibilidad de insolvencia de la otra. Sexto, por la confusión. La confusión es un modo de extinguir las obligaciones que sucede cuando concurren las cualidades de deudor y acreedor en una sola persona. Ocurre cuando tras el nacimiento de la relación obligatoria hay una transmisión de obligaciones, sea mortis causa o inter vivos, mediante la cual una persona queda simultáneamente como acreedora y deudora de la misma prestación. Tiene como efecto la extinción de la obligación principal con todos sus accesorios. La confusión puede ser total o parcial. Séptimo, por la pérdida de la cosa que se debe, conocida asimismo como las más exactas denominación de pérdida de la cosa debida. Es una de las formas de extinguirse las obligaciones por hacerse imposible el cumplimiento de la prestación. De ahí se llame también imposibilidad de la prestación. Viene siendo como a cuerpo cierto. Octavo, por la declaratoria o declaración de nulidad o por la rescisión. Entonces, es nulo todo acto o contrato a que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa. Noveno, por el evento de la condición resolutoria. Entonces, la resolución resolutoria expresa es un modo indirecto de extinguir obligaciones porque acaecida la condición, o sea, el incumplimiento, y con el cumplimiento de los requisitos legales, se disuelve el vínculo contractual entre las partes y se extinguen, en consecuencia, las obligaciones y los derechos correlativos. Vemos por último la prescripción. Definición. Entonces, tenemos que es un mecanismo de extinción de las obligaciones civiles consistentes en la pérdida de las acciones que tiene el acreedor para ejercer aquellas encaminadas a establecer la existencia de un crédito o extinguir su cumplimiento, cuando ha transcurrido el tiempo previsto por la ley para tal efecto. Muy bien, vamos a hablar del pago o cumplimiento. Es fundamental, pues es el modo de extinción de las obligaciones. Además, es el modo más normal y completo, no solo en las obligaciones con prestación única y transitoria, sino también en aquellas otras que tienen una prestación continua y duradera. En sentido jurídico, el término pagar significa cumplir una obligación, sea la que sea, es decir, dar satisfacción al acreedor. En el lenguaje corriente, este término posee un sentido más restringido y suele identificarse con el cumplimiento de una obligación. Consiste en la entrega de una suma de dinero, pues es el efecto primordial de la obligación. Es un cumplimiento o ejecución, de manera que si dicha ejecución o cumplimiento se realiza conforme con el contenido dado por las partes a la obligación en el momento constitutivo, recibe el nombre de pago. En el sujeto de pago, pues es el cumplimiento de esta obligación que se interviene por dos sujetos. Un sujeto activo, que es el que paga o cumple dicha obligación, y un sujeto pasivo, que es la persona que recibe a cuyo favor se realiza esta prestación, en lo que podríamos denominar un esquema normal del pago del deudor, pues esta persona obligada al pago será quien lo realice y el destinatario del mismo será el acreedor. No obstante, esto no siempre es así, pues el Código Civil permite que un tercero pueda pagar y de igual manera se regulan una serie de supuestos de pago realizado a personas distintas del acreedor. Lo que sí es necesario es que tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo posean determinada capacidad para hacer y recibir dicho pago. Además de esto, el pago se debe hacer en primer lugar por el deudor. Este debe tener capacidad para imaginar y libre disposición de dar si la obligación es de dar y legitimación. Teniendo en cuenta en las obligaciones de hacer, se da el pago solo cuando el objeto o acción mandada a realizar se realiza o se entrega, pues el objeto al acreedor, desprendiéndose de la obligación y librando así al deudor de dicha obligación. Y en las de no hacer, el cumplimiento de pago es el que el sujeto del deudor no haga la obligación hasta el término pactado por la obligación, pues en esta es de dar en la entrega del objeto convenido y en las de dinero es cumplir con la deuda.
Muchos hablan de la satisfacción por parte del acreedor al cumplir al deudor con el pago, lo cual es irrelevante porque si el acreedor no se encuentra satisfecho con el pago, no habría pago, ya que no extinguiría la obligación. Pues hablemos de un pago por tercero. También puede hacer el pago en nombre del deudor, con consentimiento. Cabría subrogación sin consentimiento. Ignorando dicho pago, no cabería subrogación, pues el deudor debe tener consentimiento en contra de este, en cuyo caso no podría repetir en aquello que le hubiese sido útil. El pago por un tercero siempre extingue la obligación pagada, pero hace nacer otras obligaciones, pues el tercero paga en nombre y representación del deudor o paga con consentimiento y autorización. Se crea entonces una nueva obligación. El tercero tiene toda la protección del sistema jurídico para exigir este pago. El deudor no tiene idea de que se realiza el pago. La tercera persona paga en contra de la voluntad del deudor, o el derecho romano señala que el tercero carece de acción para exigir al deudor que le regrese su pago, ya que ésta se referiría a una obligación natural, pues se llega a la conclusión de que el pago puede ser hecho por cualquier persona, tanto por el deudor como por un tercero, ya que el acreedor se encuentra obligado a aceptar este pago. Condiciones para un pago regular. En este se puede hablar que ¿por quién puede ser hecho el pago? En el artículo 1238 del Código Civil se establece que para pagar válidamente es preciso ser dueño de la cosa que se dé en pago y capaz de enajenarla. Sin embargo, el pago de una suma hecho en dinero o en otra especie que se consuma por el uso no puede reclamarse al acreedor que era consumido de buena fe, aunque el pago haya sido hecho por uno que no era dueño o que no era capaz para enajenarlo. En principio, el pago debe ser efectuado por el deudor, pero este puede hacerse representar por un mandatario, un gestor de negocios o por un tercero. El acreedor puede rehusarse a este pago ofrecido por un tercero si su interés es que la obligación sea efectuada por el deudor mismo. Por ejemplo, en las obligaciones de hacer o de no hacer, que está establecido en el artículo 1237 del Código Civil. Inicialmente le corresponde el pago al deudor. Sin embargo, puede pagar un tercero cualquiera, es decir, que una persona de manera voluntaria puede pagar una deuda ajena. Esta posibilidad pues aparece reflejada en el artículo 1630 del Código Civil. Como quien dice, para pagar todo el mundo es bueno. Esta legitimación del pago por tercero pues es independiente de cuál sea la voluntad del deudor y de los motivos que lo impulsen a asumir la obligación ajena. Existe una excepción a este pago por terceros y la constituye las obligaciones personales de hacer, como la designa nuestro código. Y si para la obra de que se trata se ha tomado en consideración la aptitud o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor. ¿A quién se le debe hacer el pago? Según el artículo 6634, para que el pago sea válido debe hacerse o al acreedor mismo, bajo cuyo nombre se entiende todos los que le hayan sucedido en el crédito a un título singular, o a la persona que la ley o el juez lo autoricen a recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor para el cobro. El pago válido a persona distinta del acreedor la tenemos en el artículo 1635, donde nos dice que el pago hecho a una persona diversa de las expresadas en el artículo precedente es válido si el acreedor lo ratifica de un modo expreso o tácito, pudiendo legalmente hacerlo, o si el que ha recibido el pago sucede en el crédito como heredero del acreedor o bajo otro título cualquiera. El pago en principio debe efectuarse al acreedor que pueda recibirlo, siendo todos sujetos capaces para administrar sus bienes. No obstante, pues también puede efectuarse el pago al representante legal o voluntario o cualquiera otra autorizada a recibir el pago. El pago al tercero sería útil al deudor cuando aquel a quien por error se le entregó el dinero lo hiciera llegar a manos del verdadero acreedor, lo que conllevaría a la liberación del deudor y consecuencia el pago habría sido útil. Es decir, la utilidad supone que el dinero al final entra en el patrimonio del acreedor. Buenas tardes, señor Alfredo.
¿Qué tienen de buenos? Usted quedó de entregarme el dinero que le presté hace 6 meses y no me lo ha pagado. ¿Cómo así, señor Alfredo? Si yo vine y se lo cancelé a su administrador, usted me autorizó entregárselo al administrador. ¿Qué pasa, señor Alfredo? Lo veo preocupado. Juan, ¿es verdad que Camilo entregó el dinero que me debía? ¿Se lo entregó en su mano? ¿Y usted ya le hizo recibo? Sí, don Alfredo. Siga a la cafetería y en la caja le entrego los papeles, para que usted ya quede tranquilo que está cumplida la obligación. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, requisitos objetivos del pago. La exactitud de la prestación son requisitos del exacto cumplimiento de la prestación, su identidad, integridad e indivisibilidad. Ello significa que la prestación ha de ser exactamente la debida que el acreedor tiene derecho a recibirla íntegramente y además, por norma general, de una sola vez. La falta de cualquiera de estos requisitos supone un incumplimiento contractual. Faculta al acreedor para negarse a aceptar el cumplimiento que el deudor le ofrece. A. El requisito de la identidad de la prestación consiste en que se ha de realizar la prestación prevista. No se puede pagar mediante otra prestación distinta a la pactada. El deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que reciba otra diferente, aunque cuando fuere de igual valor que la debida. Tampoco en las obligaciones de hacer podrá ser sustituido un hecho por otro contra la voluntad del acreedor. Se viola este requisito cuando se entrega un cuadro distinto al comprado, aunque sea de superior valor. Bueno, el principio de la integridad significa que la prestación ha de cumplirse en su totalidad. Este sería el caso en el que no se entrega la cosa vendida junto con sus accesorios o frutos, cuando solo se entrega el 95% de la cantidad adeudada. El requisito de la indivisibilidad se opone al fraccionamiento de la obligación a menos de que el contrato expresamente lo autorice. No podrá complacerse al acreedor a recibir parcialmente las prestaciones en que consista la obligación. La indivisibilidad supone que la prestación ha de efectuarse de forma unitaria en el tiempo en que ha de realizarse la prestación. Bueno, circunstancias del lugar del pago. El pago a la prestación ha de realizarse en un determinado lugar, de modo que el acreedor puede negarse a la recepción del pago en un lugar al pactado. El pago deberá ejecutarse en el lugar que hubiese designado la obligación. No habiéndose expresado y tratándose de entregar una cosa determinada, deberá hacerse el pago donde ésta exista en el momento de constituirse la obligación. En cualquier otro caso, el lugar del pago será el domicilio del deudor. El código también establece el lugar del pago para algunos supuestos de contratos en particular. El tiempo de pago. El pago cumplimiento ha de realizarse en el momento pactado por las partes. En defecto de pacto al respecto, el vencimiento de la deuda dependerá de la clase de obligación. Así, si esta es pura o sometida a condición resolutoria, será exigible inmediatamente. Prueba del pago. Incumbe al deudor la prueba del pago de obligación como causa de extinción de la misma. El deudor puede acudir a cualquier medio de prueba, sin embargo, el medio más extendido de la prueba del pago de las obligaciones es el recibo. El recibo normalmente consiste en un simple documento privado firmado por el acreedor acreditativo de la recepción de la prestación debida, con su conformidad o disconformidad. En su caso, en numerosas ocasiones se ha establecido la obligatoriedad de la entrega del recibo por el acreedor, justificando incluso la negatividad del deudor a efectuar el pago, sea que él se niega a la entrega del recibo. Gracias.